y ahí comenzamos. La unidad 2 hace referencia a esa cuarta etapa de la estadística, donde vamos a empezar a analizar los datos que obtuvimos a través de una recolección, que ya los organizamos, ya los presentamos, ya hicimos todas las estrategias para acomodar y para que ahora podamos hacer un mejor análisis. Entonces, ¿en qué consisten las medidas de posición? Vieron que cuando, a ver, si yo por ejemplo me encuentro con alguien que no conozco, y le empiezo a preguntar cosas, o le digo presentate, algunos de ustedes, seguramente me van a decir, yo me llamo María, tengo 22 años, peso 65 kilos, vivo en la ciudad de Pirané. Me van dando algunos indicadores que de alguna manera resumen las características de esa persona. Por supuesto, me dice la edad, me dice el peso, me dice dónde vive, bueno, más o menos 4 o 5 cosas más, y ya me está haciendo un resumen. Pero esa persona tiene un montón de otras características. Hay un montón de cosas que yo no sé y a lo mejor nunca voy a saber. Pero esas otras características forman parte de los datos que yo estoy resumiendo. Entonces, con decir la edad, el peso, la estatura, el lugar donde vive, estoy de alguna manera resumiendo todas las otras características que no los dije. Entonces, las medidas de resumen tienen una función similar. Son medidas que, usando los datos que yo los tengo, ya recolectados, presentados, ordenados, puedo obtener algunas medidas que permitan resumir esa información. Entonces, imagínense que tengo 1000 datos. 1000 datos de ingreso familiar, de nivel educativo, de sexo, de aporte jubilatorio. Entonces yo con 2 o 3 cifras puedo resumir esos datos. De hecho, todos los meses el INDEC, no es todos los meses, sino todos los días, pone en su página algunas medidas como por ejemplo población total, índice de inflación, índice de desempleo, índice de precios al consumidor. Bueno, todas esas medidas hacen como un resumen económico del país. Después yo pongo tasa de mortalidad infantil, tasa de mortalidad general, hacen un resumen de la situación sanitaria del país. Entonces, las medidas de posición son un ejemplo de medidas de resumen que nosotros vamos a estudiar. Son un caso particular de medidas de resumen. Vamos a ver 3 tipos de medidas. Las de posición en la unidad y la de dispersión en la siguiente unidad. ¿Escucho? ¿Usted está pasando el PowerPoint o está explicando nada más? Te estoy pasando el PowerPoint. O sea, No está pasando. ¿qué ves? ¿Qué ves? No se ve, pero unidad 2 debería. Ah, bueno, sí. Ahí estoy. Bueno. No, claro, ahí está. Ahí está. Hay un gráfico donde... Profe, ¿sí? ¿podría decirme por favor qué tipo de medidas dijo? Justo se le cortó en esa parte. Las medidas que vamos a ver ahora son las medidas de posición, pero nosotros vamos a ver también medidas de dispersión y medidas de forma. Gracias, profe. Bueno, de nada. Este gráfico es un histograma, ya lo conocen, y corresponde a una variable que es calificaciones de alumnos, calificaciones en matemática de un grupo de alumnos. ¿Sí? Como pueden ver acá, no sé, hubo unos cuantos alumnos que obtuvieron, 7 alumnos que obtuvieron entre 1 y 15 puntos, 11 alumnos que obtuvieron entre 15 y 29 puntos, un montón de alumnos, o sea, 14, que obtuvieron entre 29 y 43 puntos, otra gran cantidad, acá 13 alumnos que obtuvieron entre 43 y 56. Bueno, si yo tuviera que resumir, porque hay un montón de calificaciones acá, tengo de 1 a 98, y hay muchos alumnos, acá nomás tengo 7, acá tengo 11 alumnos, acá tengo 14. Bueno, si yo tengo que resumir
a todos esos datos, una medida, por ejemplo, sería el promedio. El promedio que todos conocemos. O sea, yo empiezo siempre por el promedio porque es una medida que, aunque no hayan cursado nunca esta materia, todos sabemos de qué se trata. Y si no saben, bueno, un promedio es la suma de los valores de la variable divididos el total de datos. O sea que si yo tomo, a ver, no sé cuántos alumnos hay, voy a sumar. Tengo 7 alumnos en el primer intervalo, 11 alumnos en el segundo, 14 en el tercero, 13 en el cuarto, 11 en el quinto, 6 en el sexto y 13 en el séptimo. Tengo 75 alumnos. O sea que tengo 75 calificaciones. Si yo sumo esas calificaciones y las divido por 75, obtengo un promedio. ¿Sí? Bueno, esa es una medida de resumen. Yo con una medida, con un promedio, estoy resumiendo la nota de 75 alumnos. Así como existe el promedio, existen otras medidas que se obtienen de otra forma y que también tienen su interpretación. Bueno, acá tengo otro ejemplo que es la de los alumnos, pero en lengua. Acá los alumnos en lengua, en términos generales, ¿cómo creen ustedes que les fue? ¿Les fue bien? ¿Les fue mal? ¿Cómo creen que les fue? En términos generales. ¿Les fue mal? En términos generales les fue bien para ¿El mí. profe va a estar contento con este grupo o les va a venir a dar un sermón? ¿Cómo va a ser? Miren las barras más altas. ¿Están hacia qué lado? ¿Hacia la derecha o hacia la izquierda? Les fue Hacia la bien. derecha. Claro. ¿Y a la derecha quién están? ¿Los valores de calificaciones más altos o más bajos? Los más Más altos. Más altos. Las mejores calificaciones. Entonces miren, este es un montón de alumnos. Un montón de alumnos. Estos son más o menos 24, supongo yo, 24 alumnos. Acá tengo 17 alumnos, más o menos. O sea, entre estos dos rectángulos, yo tengo un montón de alumnos. Y este montón de alumnos se sacaron más de 68 puntos. O sea que tendría motivo yo para ponerme contento con este grupo. Ahora, estos alumnos que sacaron notas muy bajas, bueno, son poquitos, por suerte. Son 5, acá también son 6, acá son 7, no, son 12, 13. O sea que esta tendencia, esta forma que tiene esta curva, que es una distribución asimétrica, esta se llama distribución asimétrica, se dice que es asimétrica negativa. Asimétrica negativa. Y, como pueden ver, la distribución asimétrica negativa es la que tiene una acumulación de datos hacia la derecha. O sea, hacia los valores más altos de la variable. En cambio, esto que es otra prueba, pasa lo contrario. Acá sí el profe va a estar muy enojado. Porque miren, todos estos alumnos, todos estos sacaron notas muy bajas. Acá, en las notas más altas hay poquitos alumnos. No es muy alto. Entonces, esta curva es todo lo contrario. La acumulación de datos se da a la izquierda, entonces esta distribución se dice que es asimétrica positiva o asimétrica a la derecha. Asimétrica a la derecha. Esta, en cambio, es una distribución simétrica. ¿Por qué? Porque hay tantas calificaciones buenas como malas. Y el grueso de los alumnos sacaron calificaciones que están en un valor promedio. Entonces acá vamos a empezar a clasificar las distintas medidas de resumen. La primera que vamos a ver hoy son las medidas de posición. Próximamente vamos a ver medidas de orden, fractila, etcétera, etcétera. Pero hoy nos vamos a quedar con las medidas de posición. ¿Cuál es la primera medida que vamos a estudiar? La media aritmética. Y acá voy a suponer un ejemplo. Con la letra X, uno representa generalmente los valores de la variable. Con la letra X, uno representa los valores de la variable. Supongamos que yo tengo
que a un alumno yo le corrijo el examen y obtengo una calificación. Bueno, esa calificación no importa cuánto es. El tema es que es un número. Y es un número que va a ir variando de alumno en alumno. No todos tienen la misma calificación. Pero a ese alumno, la calificación que él obtenga, la voy a simbolizar con X sub 1. ¿Sí? El segundo alumno tiene una nota que llamamos X sub 2. El otro tiene una nota que se llama X sub 3, etcétera, etcétera, etcétera. El último alumno tiene la nota X sub n, donde n es el total de datos. Es el total de datos. Este orden que yo puse acá, 1, 2, 3, 4, no significa que acá está el menor y acá está el mayor. No, estos datos están desordenados, están como fueron tomados. Así como yo corregí los exámenes, así están dispuestos. O sea que no necesito ordenar los datos. Entonces, para calcular la media, voy a sumar todos estos valores y los voy a dividir por n. Eso se escribe así. Sumatoria, con i variando de 1 a n, de los valores de la variable, o sea, x sub i, dividido n. Y este resultado recibe el nombre de media aritmética y se simboliza con una x y una barra horizontal. Esto que está en símbolos es lo que ustedes hacen cuando suman sus notas y dividen por el total. Si ahora ustedes piden una... Bueno, ustedes están en primer año, no tiene mucho sentido, pero digamos que están en tercer año, pueden pedir en alumnado una constancia de materias aprobadas. Generalmente vienen todas las notas que rindieron, de todas las materias que rindieron, la calificación que obtuvieron y abajo un promedio. Y ese promedio se calcula de dos formas. Promedio con aplazos y promedio sin aplazos. Si ustedes rinden estadística, aprobaron, sacaron un 9 en estadística. Después sacaron un 10 en psicopatología y sacaron un 8 en filosofía. Bueno, sumo estas tres notas y divido por 3. Y esa es la nota promedio. Ahora, pero resulta que antes de sacarse un 9 en estadística, ustedes se sacaron un 2, después sacaron un 2. O sea, rindieron 1, 2, 3, 4 veces para aprobar. Entonces ahí yo calculo un nuevo promedio, donde sumo 2 más 2 más 2 más 9 más 10 más 8, dividido 6. Dividido 6, ya no es dividido 3. Entonces eso va a cambiar. Entonces, esto les digo para que no se presenten a rendir, para probar a ver cómo es. Porque muchos dicen, no, profe, yo quería ver cómo era el examen. No, bueno, pero por ver cómo es un examen se comió un 2. Y eso ya queda en el título, no en el título, en el analítico. Entonces, lo que quiero decirle con esta fórmula es que estoy simbolizando en forma resumida cómo se obtiene un promedio. Ahora bien, voy a borrar esto. Ahora bien, nosotros vimos la clase pasada que los datos pueden estar agrupados en tablas. O sea que puede ser que yo tenga, los datos de esta forma. Tengo los valores de la variable y digo, a ver, con 2, ¿cuántos alumnos se sacaron 2? Y hubo 5 alumnos que se sacaron. Con calificación 3, ¿cuántos hay? Y hay 8 que se sacaron. Con 4, y hay 7. Con 5, ¿cuántos hay? Hay 10. ¿Cuántos se sacaron 6? Y hay 15 que se sacaron 6. ¿Cuántos se sacaron 7? Y hay 14. ¿Sí? Nadie más sacó 8, ni 9, ni 10. Los valores de la variable son 2, 3, 4, 5, 6 y 7. Pero yo no puedo sumar estos números y dividir por 1, 2, 3, 4, 5, 6. No, porque cada valor de la variable tiene su peso. El 2 aparece 5 veces. En cambio el 6 aparece 15 veces. Por lo tanto el 6
yo tengo que sumarlo más veces que el 2. Si yo estos datos los tuviera repartidos, tendría un montón de números donde tendría el 2, 2, 2, 5 veces, después tengo el 3, 8 veces, después tengo el 4, 7 veces, bueno, ahí sí, sumo todo y divido por el total. Bueno, pero para no hacer eso, porque ya vienen los datos, ya, si me están dando los datos en una tabla, yo los tengo que usar para un mejor análisis, lo que hago es calcular la media de esta forma. Media aritmética es igual a sumatoria con i variando de 1 a n de los valores de la variable multiplicados por su respectiva frecuencia. O sea que debo hacer 2 por 5 más 3 por 8 más 4 por 7 más 5 por 10 más 6 por 15 más 7 por 14, todo eso está indicado acá. Y una vez que termino la suma, divido por n. Estas dos fórmulas son la misma cosa, es decir, la media aritmética. Pero, para poder darle un nombre distinto a cada una, vamos a decir que esta es una media aritmética simple, y esta es una media aritmética ponderada, donde yo le estoy dando a cada valor el peso que tiene, y a ese peso le llamamos ponderación. ¿Está claro? Bien. La otra medida, bueno, ahí ya apareció en el... Bueno, ahí están medidas para datos simples, para datos agrupados. Bueno, acá en realidad ya hablamos de las ventajas y las desventajas. Bueno, vamos a hablar de las ventajas de la media. La ventaja de la media es que, bueno, todos sabemos calcular, hace falta sumar y dividir nada más. Y la interpretación es muy fácil. Directamente decimos que en promedio este grupo de alumnos se sacó tantos puntos. Si por ejemplo me da acá la media, me da 5,8 puntos, y bueno, digo que en promedio cada alumno se sacó 5,8 puntos. Aunque uno sacó 5, otro sacó 10, otro sacó 4, bueno, pero en promedio es como que cada uno se sacó 5,8. Esa es una ventaja, y aparte porque usa todos los valores de la variable. ¿Sí? Ninguno se queda fuera. Y eso está bueno porque yo hago la comparación con una elección. Si ustedes votan, por ejemplo, para un representante de psicopedagogía, no sé, para ir a encararle al profesor para que tome un recuperatorio adicional, sería bueno que a ese representante lo elijan todos, y no solamente un grupo. Profe, ¿Sí? ¿le puedo hacer una consulta? Dale. Ahí en la media ponderada, no entendí, los valores, vio que usted multiplicó, pero los valores yo en X y ahí donde dice por ¿qué valores tendría que poner? Y acá los que tengo, mirá, acá tengo por ejemplo el 2 es XY, este es X1, 2 y esta es la frecuencia. O sea que vos tenés que multiplicar 2 por 5. ¿Ok? Ah, se hace cada uno. Claro, 3 por 8. Ah, ok. Después 4 por 7 y después lo sumas. Acá sería como en la práctica ustedes van a poner acá una columna donde van a poner esto, así. Y ahí van a poner 10, 3 por 8, 24, 7 por 4, 28, 50. Y después van a sumar todos estos valores y van a dividir por n. N es la suma acá, la que me da acá al final. Bien, entonces es muy bueno la idea de pensar que la media requiere de todos los números, de todos los datos para su cálculo. Nadie se queda afuera. De tal forma que al cambiar uno de ellos, también cambia la media. Y eso se vuelve una desventaja, y eso voy a explicarlo acá, cuando ocurre lo siguiente. Vamos a suponer, ingreso mensual. Hay una persona que tiene un ingreso mensual de 20.000 pesos. Bueno, entiéndase acá 20.000, ¿no? Otra persona que tiene un ingreso de 30.000 pesos y otra que tiene ingreso de 40.000 pesos.
¿cuál es el ingreso promedio de estas personas? 30.000 pesos. O sea, suman y dividen por 3. Acá, 20 más 30 me da 50. 50 más 40 me da 90. 90 dividido 3 es 30. Ahora, ¿qué pasa? La última persona, ahora, es jefe, o no sé, tiene un cargo político, tiene un cargo que implica un ingreso mucho más grande, y ahora él ya no cobra 40.000 pesos, sino que cobra, a ver, ¿cuánto le puedo poner acá? 160.000 pesos. ¿Sí? 160.000 pesos. Entonces, miren cómo cambió ahora la historia. Si yo calculo el promedio, si ustedes suman 20 más 30 más 160, y luego lo dividen por 3, el resultado les da 70.000 pesos. ¿Qué pasó aquí? Pasó que yo quiero que una media aritmética, como cualquier otra medida, sea representativa del conjunto de donde proviene. O sea, yo quiero un valor promedio que me diga, mira, estos 3 empleados tienen un sueldo promedio de 30.000 pesos. Entonces, con la palabra promedio yo puedo asumir que puede haber personas que cobren más, otras un poquito menos, pero que el promedio está alrededor de 30.000 pesos. Bien, pero resulta que acá, en este otro ejemplo, el promedio es 70.000. Este 70.000 está muy lejos de 20, y está muy lejos de 30. ¿Pero por qué dio tan alto? Porque hubo un valor que se diferenció mucho del resto. Ahora, si acá aparece otro empleado que cobra 160 y otro que cobra 150, bueno, ahí ya no es un valor raro. ¿Entienden? O sea, es raro cuando es uno en el montón. Pero si son 3 los que cobran ese monto, y son 5 los empleados, y te diría que 20.000 pesos sería el valor extraño. Entonces, el hecho de que aparezca un valor, y ahora voy a usar esta terminología, un valor atípico, se dice valor atípico. También se dice extremo. También se dice aberrante. O en lenguaje pura estadística es outlier. Cualquiera de estas palabras hacen referencia a un valor que se aleja mucho del resto, que pareciera que fue generado de otra forma. Pareciera que estos son empleados, no sé, de Formosa y este es empleado de otra ciudad. O que estos son empleados públicos y este es empleado privado. O que estos son maestros y este es un diputado. O sea, parece que este dato no pertenece al mismo conjunto. Parece que viene de otro pozo. ¿Entienden? Cuando parece eso, se le llama dato extremo, dato atípico, pero no siempre es porque realmente es atípico. A lo mejor es realmente una persona muy trabajadora que tiene 2 empleos, que se rompe todos los días y que cobra el triple o el doble que otro. Entonces, ¿pertenece al grupo de trabajadores? Sí, pertenece. Y es un dato atípico. ¿Qué efecto produce ese dato atípico? Bueno, el efecto que produce es un aumento de la media aritmética. Un aumento o una disminución también puede ser, porque si acá tengo uno de 300.000 pesos, ¿bien? El atípico es este. Este va a hacer que la media caiga. Entonces, ¿cuál es la desventaja que tiene la media aritmética? La desventaja es que es muy sensible cuando hay datos atípicos. ¿Sí? ¿Qué ventaja tiene? La ventaja es que es de fácil interpretación, de que usa todos los valores de la variable para su cálculo, no deja a nadie afuera, esa es una ventaja. Y la otra desventaja puede ser que cuando yo tengo que calcular en una tabla con intervalos, donde hay un intervalo que no tiene límite, ahí tampoco puedo calcular. Por ejemplo, acá, vamos a poner edades, de 0 a 10 años.
de 10 a 20, de 20 a 30, y acá digo 30 y más. ¿Cuál es el y más? O sea, ¿qué límite tengo acá? Si era 40, ¿por qué no le pongo 40? Bueno, para ponerle más, yo puedo decir que este intervalo tiene, no sé, límite superior, puede tener 100, 110, qué sé yo. Entonces acá, en esta situación, yo no puedo calcular la media y eso es una desventaja. Una desventaja mínima al lado de todas las ventajas que tiene. Y como es muy importante la media para nuestro estudio, porque la vamos a seguir usando, vamos a ver que tiene algunas propiedades interesantes. Una propiedad muy básica es esta. Supongamos que yo tengo los valores de una variable. Digamos calificación. Yo quiero la media de calificación y ¿qué hago? Y bueno, sumo todo, divido por n y obtengo esta media. Esta es la media de calificación. Ahora, hagamos de cuenta que el profesor se equivocó en un punto y le dice, bueno, a todos les voy a dar 2 puntos más. El que se sacó 8 se va a sacar 10, el que se sacó 1 ahora se va a sacar 2, se va a sacar 3. O sea que ahora tengo una nueva variable, que es la variable anterior más un 2. Si yo calculo la media de esa nueva variable, esto hubiese sido lo mismo que a la media que ya tenía sumarle 2. Esta es una propiedad. Y esto vale para la suma y para la resta. A ver. Tengo 4, 6 y acá tengo 5. A ver, tengo 10 más 15. Bueno, a ver, acá tengo un promedio de... esto da 10 más 5, 15. 15 dividido 3 es 5, ¿no? Promedio 5. Ahora resulta que el profe le va a dar 2 puntos más. Dice, no, ahora este se saca un 6. Este va a tener un 8 y este va a tener un 7. Vuelvo a calcular la media. Y bueno, voy a calcular de nuevo la media. Acá tengo 6 más 8, es 14. Más 7. ¿Cuánto tengo ahí? 21. 21. 21 dividido 3. Dividido 3 digo porque son 3, ¿no? 3 estudiantes. 7. O sea que sumarle 2 a cada valor de la variable y volver a calcular la media hubiese sido lo mismo o es equivalente a decir a la media anterior le sumo 2 y listo. ¿Está? Y me da 7. A este le sumo 2 y me da 7. Esa es la primera propiedad de la media. Y vale lo mismo para la resta. Si acá en vez de sumarle yo le restara 2, al hacer los cálculos también se va a cumplir esa propiedad. Bien, la segunda propiedad dice lo mismo, pero de la multiplicación. Si yo le... acá le voy a borrar este 2 porque en realidad yo tomé un ejemplo, pero yo tengo que decir que esto vale para cualquier valor. Con la letra A voy a simbolizar a cualquier constante. Bien, entonces ahora lo que digo es que la opción esta vale lo mismo para la multiplicación. La media de una variable por una constante es igual a la media de la variable por la constante. Y acá viene esta tercera propiedad que está más interesante que las anteriores. No es la más interesante de todas, pero sí es una de las más importantes. Veamos. Veamos. Yo tengo los valores de la variable y calculo la media para ese conjunto de datos. Vamos a tomar entonces acá un ejemplo de 2, 7, 14. Acá la media me da, a ver si yo hago el cálculo, acá sería 7, 14, 16 dividido 4, 4. Bueno. Vamos a mirar ahora cada valor de la variable y lo voy a comparar con su media. Esta media es la media del conjunto, ¿sí?
Y a cada valor de la variable le voy a restar la media. A cada valor de la variable le voy a restar la media. Esto se llama desvío. Se llama desvío. Desvío. Desvío del 2 con respecto a la media es menos 2. Pues yo hago 2 menos 4 me da menos 2. Voy a tomar el otro valor, el 5. 5 menos 4, esto me da 1. Voy a tomar el tercer valor, 7 menos 4 es igual a 3. Y acá el último, 2 menos 4 es igual a menos 2. O sea que yo obtuve acá 4 desvíos con respecto a la media. 4 desvíos con respecto a la media. Eso lo voy a poner acá simbólicamente de esta forma. Cada valor de la variable, a cada valor de la variable le resto su media. Y eso es lo que se llama un desvío. Ahora lo que voy a hacer es sumar estos desvíos. Voy a sumar menos 2, más 1, más 3, menos 2. Es decir, voy a sumar. Y quiero que ustedes me digan cuánto da esa suma. 0. Me da 0. Eso va a ocurrir siempre. Siempre. Yo puse un ejemplo acá. Pero cualquiera sea el ejemplo, siempre se va a cumplir que la suma de los desvíos con respecto a la media va a ser siempre 0. ¿Está? Si yo pongo acá otro número que no sea la media, bueno, esta suma puede dar 4, puede dar 1, puede dar menos 2, pero no va a dar 0. Solamente da 0 con la media. ¿Está? Bien. Y esta cuarta propiedad dice algo parecido. Pero, vamos a hacer acá una pequeña modificación. En vez de tomar los desvíos, como ya sé que si yo tomo los desvíos, algunos van a dar negativo, otros positivos, después se van a ir cancelando y al final me va a dar 0, lo que voy a hacer es elevar al cuadrado cada desvío. O sea que lo que voy a hacer es tomar los desvíos, pero elevados al cuadrado. Y ahora los voy a sumar. Esto me va a dar 4, esto me va a dar 1, esto me va a dar 9, y esto me va a dar 4. A ver, sumemos estos valores. ¿Cuánto da? 18. 18. No importa por ahora este 18. Lo que sí importa es que ese 18 es el mínimo valor que yo voy a lograr sumando desvíos al cuadrado. O sea que yo si pongo la media acá, en este lugar donde está el 4, así como lo puse en este símbolo, la suma de los desvíos va a ser un valor que se considera mínimo. Pero cuando uno habla de mínimo, es porque lo estoy comparando con otro, o con otro grupo. Si yo digo, a ver, ¿cuál es el alumno más alto de todos? Y ustedes se tienen que poner uno al lado del otro y ver quién es el más alto con respecto a los demás. Ahora, si yo a ese alumno lo llevo allá con los jugadores de la Unión de básquet, no va a ser el más alto. O sea que yo para poder decir que algo o alguien es mínimo o es máximo, lo tengo que comparar, por lo menos con uno. Entonces, ¿con quién voy a comparar esta suma? Voy a compararlo, voy a dejar acá el 18 para recordar nada más, para recordar que obtuvieron el 18. Voy ahora a, en vez de poner la media, porque el desvío se hace con respecto a la media o con respecto a cualquier valor. Voy a cambiar esto y en vez de poner la media voy a poner cualquier número, el que se me ocurra. Por ejemplo, a ver, ¿qué número se te ocurre, Tamara González? ¿Qué puedo poner? Acá, en vez de la media. 6. ¿Cuánto? 6. Bueno, vamos a hacer 6. 6, 6, 6. Y voy a hacer los cálculos. 2 menos 6, esto me da menos 4. Voy a borrar todo de nuevo.
Esto me da menos 4 elevado al cuadrado da 16. 5 menos 6, esto me da menos 1 elevado al cuadrado me da 1. 7 menos 6 me da 1 elevado al cuadrado me da 1. Y 2 menos 6, otra vez me da menos 4, que elevado al cuadrado me da 16. A ver, sumemos cuánto da esto. 34. Esto es 34. 34. Y fíjense que 34. 18, el valor que obtuvieron hace un rato es menor que 34. Bueno, así como acá yo puse el 6, si ustedes borran y ponen el 1, o si ponen el 0, o si ponen el 40, ponen el número que quieran, esta suma que van a obtener acá siempre va a ser mayor a 18. ¿Y por qué 18 es un mínimo? Porque es el que se obtiene a partir de la suma de los cuadrados de los desvíos con respecto a la media. Solamente con respecto a la media ocurre eso. Y esto yo lo voy a simbolizar, porque esa forma como está escrita es para que entiendan, pero en realidad se escribe así. La sumatoria con i variando de 1 a n de los desvíos al cuadrado con respecto a la media es siempre menor a cualquier otra sumatoria de desvíos al cuadrado con respecto a cualquier constante que no sea la media. Acá esta letra A es cualquier número, lo único que no es la media, pero es cualquier otro número constante. Esta propiedad es importantísima porque la vamos a usar para la varianza, que es el tema que sigue, y para regresión, que es el otro tema que sigue, la unidad número 4. Así que recuerden esta quinta propiedad. En realidad, yo le puse un orden acá, pero no es que esta sea la quinta propiedad, ¿sí? En algunos libros puede aparecer como la segunda, o como la sexta, no sé. Lo importante es saber el significado. No solo las fórmulas, sino el significado. Y acá tengo un ejemplo. Un ejemplo donde vamos a calcular. Quiero que calculen la media. Vayan dictando. Y quiero que calculemos esas dos, probemos esas dos propiedades. A ver, calculo la media. 4 más 1 más 2 más 7 más 6. Dividido 5. ¿No? Porque son 5 datos, ¿no? Bueno, entonces... Me dan 4. 4. 4, profe. 4 de la media, ¿no? Sí. Todo dividido por 5 y me da 4. Perfecto. Ahora vamos a sumar esto. Cada valor de la variable menos la media. Entonces, 4 menos 4. Este 4 menos su media. Más este 1 menos su media. 1 menos 4. Más este 2 menos su media. Más 7 menos la media. Más 6 menos la media. Bueno, esto da 0. 10. Esto da menos 3. Esto da menos 2. Esto da 3. Y esto da 2. Si ustedes suman estos números, se cancela, se cancela, se cancela, se cancela, y me da 0. ¿Entienden? Es la propiedad que acabamos de probar. Y bueno, y acá lo que quedaría por hacer es, si yo elevo al cuadrado, ver cuánto me da ese número. Pero no es importante el número, lo importante es saber que si yo acá en vez de la media ahora pongo cualquier otro valor, esa suma de cuadrados me va a dar mayor a aquel que obtuve con la media. Bien, y antes de empezar con la mediana, no sé si quieren hacer un descanso de 3 minutitos, para que vayan a buscar algo, agua, o no sé, un juguito, un mate, lo que sea. 3 Sí, minutos profe. y volvemos, ¿ok? Ok, profe. Bueno, Voy a detener la grabación. Bueno, la otra medida de posición es la mediana. La mediana, para su cálculo, requiere que los datos estén ordenados de menor a mayor. Es decir,
eso que nosotros decíamos x sub 1, x sub 2, ahora sí el x sub 1 es menor o igual al x sub 2. Y el x sub 2 es menor o igual al x sub 3. Ahora sí hay un orden. ¿Sí? Ahora sí hay un orden, y ese es un requisito para el cálculo de la mediana. Es un requisito. Entonces, yo voy a escribir así como simbólicamente cómo serían esos valores ordenados. A ver, sería el x sub 1, x sub 2, 3, 4, etcétera, etcétera, xn. Y esto está todo ordenado de menor a mayor. Entonces, la mediana, por definición, es el valor de la variable que está en el medio de un conjunto ordenado de datos. Es el valor que se sitúa en la posición central. Entonces, si yo tengo estos números, 7, 11, 12, 19 y 26, estos datos cumplen con la condición de estar ordenados. Y ahora yo les pregunto, ¿cuál es el valor que está situado en el medio? El 12. 12. Entonces, la mediana, que se simboliza así, es la X con un rulito arriba, la mediana es 12. Pero si ahora yo tengo 7, 11, 12, 19, 26 y 26 otra vez, esto también está ordenado, pero no tengo un valor central. El 12 ya no está en el medio, el 19 tampoco. Entonces, ¿cómo se obtiene la mediana? Se obtiene promediando estos dos valores. O sea que la mediana es igual a 12 más 19 dividido 2. ¿Qué sería cuánto? 15,5 puede ser. ¿Cuánto? 15.5 me salió. Entonces, la mediana, el cálculo de la mediana va a depender si n, es decir, el número de datos, es par o si es impar. Entonces, ¿cómo voy a escribir simbólicamente una fórmula que me permita obtener la mediana? El valor de la mediana entonces es el valor de la mediana es el valor de la variable que se sitúa en la posición n más 1 sobre 2. Esto que escribí acá abajo es el orden, es la posición que ocupa el valor de la variable que es considerado mediana. Entonces, en el primer ejemplo yo tenía 5 datos, ¿no es cierto? Tenía 5 datos. Entonces, ¿cuánto es 5 más 1 sobre 2? ¿Cuánto da todo este cálculo? 3. 3. 3. O sea que la mediana no es 3. Ojo, la mediana es el valor de la variable que está en la tercera posición. Que en este caso era el 12, ¿se acuerdan? Era el 12. Entonces, la mediana primero, para poder calcular, hay que calcular la posición, luego me voy al conjunto de datos y veo quién está en esa posición. Recién ahí encuentro la mediana. Entonces, esta formulita que puse acá arriba es la fórmula de la mediana si n es impar. Ah, ahí ya está escrito. Ahora, cuando n es par, tengo que buscar dos valores. Primero, tengo que acá la mediana es igual a... Tengo que buscar primero el valor de la variable que se sitúa en la posición n sobre 2. ¿Sí? Si son, por ejemplo, 20 datos, tengo que buscar el dato décimo. 20 sobre 2 es 10. Luego le sumo el que sigue.
o sea, n sobre 2 más 1, y luego divido por 2. Esta es entonces la fórmula de cálculo de la mediana cuando n es par. ¿Se entiende hasta ahí? Bueno, mediana para datos agrupados lo van a ver mejor en el práctico, pero yo les voy a hacer acá un adelanto. Supongamos que yo les pregunto a cada uno de ustedes cuántas materias aprobadas tienen. Entonces uno me dice, yo tengo 2 materias aprobadas, otro tiene 3, otro tiene 4, 5, 6. ¿Cuántos tienen 2 materias aprobadas? 10. ¿Cuántos tienen 3 materias aprobadas? 7. ¿Cuántos aprobaron 4 materias? 6. ¿Cuántos aprobaron 5? Bueno, 1 y 2 que aprobaron 6 materias. O sea que estos datos, si no estuviesen agrupados, sería algo así. 2, 2, 2, 2, 2, 2, 10 veces. Después, 3, 3, 3, 3, 3, 7 veces. 4, 4, 4, 6 veces. Entonces, en toda esta tira de números, yo tengo que buscar cuál es el valor central, y ahí tengo la mediana. Como los datos agrupados me facilitan bastante el cálculo, yo acá lo único que voy a hacer es, primero, calcular la posición de la mediana, es decir, voy a calcular n sobre 2. Calculo la posición. Posición de la mediana, n sobre 2. Y acá no importa si este número es impar o par, no importa. Porque yo voy a buscar ese número en la columna de frecuencias acumuladas. O sea que primero voy a obtener esta frecuencia. 10 más 7, 17, 23, 24, 26. ¿Cuánto da n sobre 2? A ver, ¿cuánto me da n sobre 2? 13, ¿no? 20 puede ser, profe. 13. ¿Cuánto vale n? 26. 26. Dividido 2 es 3. Este 13 lo tengo que buscar acá entre estos números. Y si bien no lo voy a encontrar, ese 13 está metido en esa serie de números. Porque fíjense que acá yo llego hasta el 10. Y acá llego hasta el 17, o sea que acá ya está el 13. ¿Cierto? Esto vamos acumulando. Esta es la frecuencia acumulada. Entonces, el 13, que está contenido en esta frecuencia, corresponde a este valor de la variable. Por lo tanto, la mediana es 3. ¿Okay? Profe, yo me perdí ahí en la parte de frecuencia acumulada. ¿Ese número de dónde salió? Bueno, nosotros ya construimos la frecuencia acumulada. Ya le mostré, la frecuencia acumulada va acumulando frecuencias absolutas. Por ejemplo, acá la primera frecuencia acumulada siempre es la primera frecuencia absoluta. La que sigue se obtiene así, mira, a este 10 le sumo la frecuencia que sigue. 10 más 7, 17. A este 17 le sumo el que sigue. 17 más 6 es 23. Ah, perfecto, perfecto. 1 me da 24 y así. O sea que ahí la no frecuencia entendí, gracias. acumulada va sumando frecuencias absolutas. Bueno, entonces la mediana resulta que es 3. ¿Sí? La mediana resulta 3. O sea, sin hacer todos esos cálculos, es decir, sin importarme que n sea par o impar, directamente calculo la mediana con la ayuda de la frecuencia acumulada. Claro está que esto es cuando tengo datos agrupados. Si yo tuviera datos simples, ahí tengo que preguntarme, ¿cómo es n? ¿Es par o impar? Si es par a una cosa, si es impar a otra cosa. Vamos a ver el modo. El modo es una de las medidas más sencillas que hay. Es la más sencilla, digo yo. Porque lo único que tengo que mirar es el valor que más se repite. Entonces acá tengo 2, 5, 5, acá tengo 7, acá tengo 7, acá tengo 5, acá tengo 6. Y quiero que me digan ahora, ¿cuál es el valor que más se repite? El 5. El 5. El 5. El modo que se simboliza de esta forma es el 5.
No hay ninguna fórmula, ningún cálculo, es simplemente observar aquel que más se repite. Esa definición de modo hace que yo pueda calcularlo aun cuando no tengo números. Aun cuando no tengo números. A ver, si yo le pregunto a cada uno de ustedes, por ejemplo, a ver, estado civil. Entonces uno me dice soltero. Otro me dice, el segundo me dice casado. El tercero me dice casado. El otro me dice soltero. El otro me dice unido de hecho. Unido de hecho sería en concubinato, ¿no? Otro me dice separado. Otro me dice divorciado. Y el último es casado. Fíjense que acá la variable es cualitativa. La variable es cualitativa. O sea que acá yo no puedo calcular ni media, ni mediana. Media no puedo calcular porque no puedo sumar. Soltero más casado, no puedo sumar. Mediana no puedo porque para la mediana tengo que ordenar los datos. Y esto no se puede ordenar porque tiene una escala nominal. Pero en el modo no me dice nada de eso. Me dice, el modo me dice, fíjate cuál es el valor de la variable. O, en el caso que no tenga valor, cuál es la categoría que más se repite. ¿Y cuál es en este caso? Casado. Entonces voy a poner así, modo igual casado. El modo es una medida muy especial, no solo por esto, porque no requiere cálculo, sino además porque puede pasar lo siguiente. Acá le voy a agregar un dato más. Ahora miren de nuevo esta serie de datos. ¿Cuál es el modo? No tiene, o sea, no hay uno que sea, que esté 2 y digamos. 5. 2 y 5 serían, profe. 2 Exacto. y 5. O sea que no hay uno que sea el que más se repite, sino que los que tienen mayor repetición, los que tienen mayor frecuencia son dos, son el 2 y el 5. O sea que la distribución esta que estoy mostrando tiene dos modos. Tiene dos modos, cosa que no puede ocurrir con la media ni la mediana. Ustedes no pueden calcular dos medianas o dos medias. Siempre va a ser una única mediana. Una única media, pero el modo puede que haya dos y puede que haya más de dos también. Si acá tengo 7, por ejemplo, ya tengo 3 modos. Bueno, entonces a una distribución que tiene dos modos se le dice que es bimodal. Bimodal. Y también la otra cosa rara con respecto al modo es que puede ocurrir esto. A ver, voy a tomar estos números. Acá este es un ejemplo aparte, ¿no? Voy a poner el 3, el 4, y el 7, y el 6, y el 9. A ver, ¿cuál es el modo en este conjunto de datos? ¿Todos, profe? No. ¿Hay alguno que se repita? Ninguno, profe, porque no se repite ninguno. Ninguno se repite. Entonces, en este caso decimos que no hay modo. Y esto, en otras palabras, se dice que la distribución que no tiene modos es una distribución amodal. ¿Está? Distribución amodal. La que no tiene modo. Profe, ¿Sí? no, decía que para ser bimodal, por ejemplo, tiene que tener se tiene que repetir la misma cantidad de veces esos valores. Sí, sí, claro. Claro, porque Ok. si uno se repite, por ejemplo, el 2 se repite 3 veces, el 5 se repite 3 veces, y el 7 se repite 4 veces, la definición de modo dice el valor de la variable que más frecuencia tiene. Ah, claro. Entonces, 7 tiene frecuencia 4. Y voy un ratito para atrás, a ver, ahí en este ejemplo, y quiero que me digan cuál es el modo. Acá, ¿cuál es el modo? Voy a poner acá. 6. El 10, profe. 10.
No hay ningún 10 acá. El 2, perdón, el 2. Perdón, profe. Exactamente. Estos son los valores de la variable. 2, 3, 4, 5 y 6. Y el que más se repite es el 2. El que más se repite es el 2, ¿no es cierto? Se repite 10 veces. Entonces el modo es 2. Así que bueno, el modo tiene esa particularidad de que cuando la variable no es cuantitativa, lo mismo uno puede hablar de modo. Y aparte de la palabra modo, también se le suele llamar moda. Porque cuando uno dice que algo está de moda, si uno dice, bueno, ¿qué está de moda? No sé, el perro bulldog. Porque veo que todo mi vecino, el otro, todo tiene perro bulldog. Entonces, cuando veo que algo aparece con mucha frecuencia, uno dice, esto está de moda. O está de moda usar remera anaranjada. Porque uno lo ve con mucha frecuencia. Entonces, por ahí, la idea de modo tiene que ver con algo que tiene muchas repeticiones, y el que más repeticiones tiene, entonces, de ahí viene la palabra modo o modo. Bueno, los cuartiles son familiares de la mediana. Y yo, para poder entender los cuartiles, les voy a mostrar, a ver, voy a hacer un grafiquito. No sé si puedo hacer una recta. Con este segmento, yo estoy representando a todos los valores de la variable. Imagínense que acá tengo el valor mínimo de la variable. El más chiquito de todo está acá. Y acá va a estar el máximo. Ya está todo ordenado de menor a mayor. Mínimo y máximo. ¿Quién está acá en el medio? ¿Cómo se llama esta medida que está en el medio? Cuando todos los valores están ordenados, ¿quién está en el medio? La La mediana. mediana. La mediana, perfecto. Bueno, entonces la mediana lo que hace es divide al conjunto de datos en dos subconjuntos. Cada uno del 50%. Entonces la mediana divide en dos subconjuntos al conjunto principal. Los cuartiles ahora son medidas que se ubican en estas posiciones. Se ubica acá un cuartil y acá otro cuartil. Este cuartil se llama cuartil 1, se simboliza con Q porque, bueno, se simboliza con Q porque es del inglés, ¿sí? Del inglés. Y acá va a estar el cuartil 2, que coincide con la mediana. Entonces, no tiene sentido hablar del cuartil 2 cuando ya hablé de la mediana. Entonces, cuando digo cuartiles, así, a secas, me estoy refiriendo al cuartil 1 y al 3. Y noten lo siguiente. ¿Acá qué porcentaje tengo? 25%. 25%. Acá 25%. 25 y 25. O sea, los cuartiles son medidas de orden, o medidas de posición, que dividen o que fraccionan a la distribución en 4 tramos de 25%. Ese conjunto tiene que estar ordenado de menor a mayor. Entonces, si yo obtengo el cuartil 1, por ejemplo, el cuartil 1, hagamos de cuenta que estoy calculando, estoy trabajando con la variable talla, o sea, estatura, y el cuartil 1 me da 1,68 m, lo que yo voy a decir es que el 25% de las personas, del grupo donde yo estoy trabajando, el 25% de las personas mide 1,68 m o menos, y el 75% restante, o sea, todos estos que están acá a la derecha, miden 1,68 m o más. Entonces, ¿cómo se calculan los cuartiles? Hay 3 cuartiles. Cuartil 1, cuartil 2 y cuartil 3. Entonces, yo voy a poner acá a modo de, para no poner una fórmula por cada uno de los cuartiles, porque no tiene sentido, voy a hacer una sola fórmula que diga cuartil K, donde K puede ser 1, 2 o 3.
sea que ahí ustedes, si yo les pido calcule el cuartil 3, acá donde dice K, van a poner 3. Cuartil 3. Y el cuartil 3 es el valor de la variable que está en la posición K por N sobre 4. Entonces, ustedes para calcular un cuartil, primero tienen que saber, bueno, obviamente que tienen que tener los datos, pero tienen que saber cuántos datos tienen y tienen que saber qué cuartil quieren calcular. Entonces, imaginemos que yo tengo un total de 157 datos. Todos de estatura, de menor a mayor. Acá está el más bajito, no sé, 1,30 m, y acá está el más alto que mide 2 metros. Y acá en el medio tengo 157 personas en total. Y me piden calcular el cuartil 3. O sea, calculame a ver cuánto mide la persona que está acá. ¿Cuánto mide esta persona? Bueno, vamos a hacer el cálculo. Primero, vamos a ver. La posición es 157. Voy a aplicar esta formulita. 157. Esta es la posición. Posición. 157. Recuerden que estoy calculando el cuartil 3. Entonces, 3 por n sobre 4. Si yo hago esa cuenta, me da 3 por 157 dividido 4, me da 117,75. A este número yo lo voy a redondear, pero lo voy a redondear siempre a un entero inmediato superior, es decir, siempre lo voy a redondear para arriba, y siempre lo voy a redondear hasta llegar a un entero. Entonces, ¿cuál es el entero que está más próximo a este número? Es 118. ¿Está? 118. Entonces, lo que me está diciendo esta fórmula es que el cuartil 3, el cuartil 3 es el valor de la variable que está en la posición 118. Entonces, yo tengo que contar acá. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, llego a la persona 118, le mido su estatura, supongamos que me dice, o supongamos que me da 1,71 m, entonces 1,71 m va a ser el cuartil 3. Y la interpretación va a ser que el 75% de las personas, mide 1,71 m o menos, y el 25% restante mide 1,71 m o más. O sea que acá lo importante es calcular la posición primeramente y después recién ir a esa unidad de observación y ahí obtener el valor que corresponda al cuartil que me pidieron. Estas formulitas son simplemente la manera formal de definir a estos cuartiles. Y bueno, y el cuartil 1 va a ser lo mismo, solo que acá en vez de 3 voy a poner 1. ¿no? Y el procedimiento es exactamente. Los deciles, de vuelta, acá tengo el decil 1, decil 2, decil 3, decil 4, decil 5, hasta el decil 9. O sea que los deciles son como los cuartiles, pero en vez de tener tramos de 25%, tienen tramos de 10%. 10% acá, 10% acá. Y en el medio, donde está el decil 5, va a ser la mediana, que también vimos que era el cuartil 2. Profe, se le escucha muy bajo ahora. La mediana coincide con el cuartil 2 y es lo mismo que el decil 5. Entonces, para calcular el decil K, K puede ser de 1 a 9. O sea que hay 9 deciles en cualquier distribución. Va a ser el valor de la variable que ocupe la posición K por N sobre 10.
Entonces acá de vuelta, me piden que calcule el decil 3. El 3 voy a poner otro. Ya puse 3 recién. Me piden que calcule el decil 8. Entonces, voy a hacer primero esta posición. 8 por n sobre 10. Hago la cuenta. 8 por 157 sobre 10 me da 125,6. Esto siempre lo llevo para arriba, es decir, a 126. Y entonces lo que digo ahora es que el decil 8 es el valor de la variable que está en la posición 126. Recién ahí yo me voy a ver quién está en esa posición y el valor que tengo en esa posición es el que tengo que poner acá como decil. Y a ver, supongamos, hagamos de cuenta que el decil 8 es 1,76 m. ¿Cómo interpreto este número? Así como lo hicimos recién. A ver, ¿qué interpretación tiene? Que los que están por debajo miden menos 176. O sea, a partir del decil 8 para atrás. El 80% mide 1,76 m o menos. O menos. El 8%, ¿no sería? Mirá, acá El es decir, 80%. el 80, claro. Todo esto es 80%. Ah, bueno. Y si ese es 80, ¿este cuánto es? 20%. Entonces, ¿qué le pasa a este 20%? ¿Cómo eso es? Mide 1,76 m o más. Exactamente, mide 1,76 m o más. Y finalmente, y con esto terminamos, los percentiles. De vuelta, si acá tengo el mínimo y acá tengo el máximo, los percentiles están ubicados acá de tal forma que cada percentil cubre una porción, bueno, acá justo me quedó una porción del 1%. O sea que acá tengo el percentil 2, percentil 3, y acá tengo el percentil 99. O sea que existen 99 percentiles para cada distribución. ¿Y cómo se calcula el percentil K? Bueno, es el valor de la variable que está en la posición K por N sobre 100. Profe, ¿Sí? en este caso, veo que en los deciles y en los cuartiles la media coincidía con uno de esos, acá coincidiría con el percentil 50 por ahí. Exactamente, la mediana. La mediana. Sí, la mediana va a coincidir con el cuartil 2, con el decil 5 y con el percentil 50. Todo esto es exactamente el mismo valor. No tiene sentido hablar de una cosa y la otra. Y simplemente acá quería mostrarles una aplicación de los percentiles, que es en este cuadro, que es la curva de crecimiento. A ver, voy a borrar. Bueno, si alguno de ustedes tiene hijo, cuando era chiquito, le habrán llevado seguramente al pediatra, y el pediatra sacó un libro o un folleto, una revista, donde estaban estas líneas, ¿sí? Que parece muy complicado, pero en realidad ahora ustedes van a ver que es muy sencillo. Estas son las curvas de crecimiento, donde nosotros posicionamos a cualquier sujeto que proviene de una determinada población y lo posicionamos según esa población de referencia. Imagínense que yo les digo a ustedes, voy a decir a cualquiera, vos te sacaste 7 puntos en el examen de estadística. Te sacaste 7 puntos. Bueno, obviamente que se va a poner contento porque va a decir, bueno, me saqué 7 puntos. Pero ahora le digo, tu nota corresponde al percentil 15. O sea que el percentil 15 es 7 puntos. ¿Qué significa ahora que yo le dije que el percentil 15, él se sacó el percentil 15? Lo que le estoy diciendo a él es, mira, vos, tu nota fue mayor que el 15% de tus compañeros.
sea que vos le superaste al 15% de tus compañeros. ¿Pero qué porcentaje te superaron a vos? Yo estoy por encima del 15%. ¿Cuántos son los que quedaron por encima mío? 85. 85%. O sea que no es tan buena había sido esa nota. Se ve que hay un montón que sacaron 10, 9, 8, 50. O sea que yo me quedé entre el 15% más bajo. Entonces, este 7, así, mirado en forma aislada, puede no tener mucho sentido si no lo comparo con una población de referencia. Es como que yo rindo un examen de matemáticas junto con un grupo de profesionales que no son de la matemática, y obvio que mi nota va a ser alta, comparado con ellos. Pero esa nota con compañeros de matemáticas no sé si va a ser la más alta. Entonces yo tengo que hacer referencia a un grupo de dónde proviene ese dato, ¿sí? Y eso es lo que hacemos con los percentiles en este ejemplo. Va la mamá con el bebé, con el niño, y le dice, a ver, ¿cuántos años tiene tu hijo? Tiene 11 meses. Bien, acá está, 11 meses. Bueno, primero tengo que saber que este niño es un varón, porque acá dice niños. Hay otra tabla parecida a esta para mujeres. Tiene 11 meses. A ver, vamos a ponerle acá en la balanza. ¿Cuánto pesa? Y pesa 11 kilos y medio. 11 kilos. 11 kilos. Bueno, a ver, 11 kilos. Voy por acá, por acá, por acá. Acá está 11 meses. Cae acá. Cae muy cercano a esta curva de color lila, rosado, bueno. Cae muy cerca de esta curva. ¿Y esta curva qué es? Esta es una curva que corresponde al percentil 97. O sea que este niño que tiene 11 meses y que pesa 11 kilos, su peso corresponde al percentil 97 de los niños de su edad. O sea que él va a tener más peso que el 97% de esa población de donde él viene. Y solamente el 3% de los niños lo van a superar en peso. Conclusión, este pediatra, ¿qué le va a decir a la mamá? ¿Que está bien su peso? Que tiene obesidad. Está de sobrepeso. Que tiene sobrepeso, que tiene obesidad, o sea, hay un riesgo de obesidad. Por supuesto que esto, a lo mejor, cuando venga a los 3 meses, le va a decir, bueno, ahora tiene 1 año y 2 meses, y ahí va a cambiar su peso, ¿sí? Y si él mantiene los 11 kilos, él no baja, mantiene 11 kilos, pero el niño ahora tiene 1 año y 2 meses, fíjense dónde cae. Acá está, 1 año y 2 meses. 1 año y 2 meses. Y su peso es de 11 kilos. Este niño ahora pertenece al percentil 85. O sea que él no aumentó de peso. Pero en relación a la población de referencia, él ahora está en la posición del percentil 85. O sea que solamente a él lo superaba, igual son muchos, él le supera el 85%, sigue teniendo sobrepeso. ¿Sí? Pero ya no tanto como antes. Entonces ahí es como que el peso solo no me dice nada, pero sí cuando yo lo comparo con un percentil. Y si este niño de 11 meses, la mamá lo lleva y el peso es de 7 kilos, fíjense dónde está. Está acá. Con 7 kilos está en el percentil 3. O sea que él solamente pesa más que el 3% de los niños de su edad. El 97% lo supera. Ese tiene riesgo de desnutrición. Entonces ahí yo tengo una comparación y una aplicación directa de los percentiles en un conjunto de datos. Esto se puede aplicar para coeficiente intelectual. Yo me someto a un test de coeficiente intelectual. Y por supuesto que si yo hago un test que es para niños, y seguramente me voy a sacar una calificación altísima. Pero si me hago un test para las personas de mi edad, de mi formación, ahí yo tengo que ver cuál es el puntaje. Pero más que el puntaje, ¿en qué percentil estoy? ¿Sí? Decime dónde estoy ubicado con respecto a los demás. No me digas el número aislado porque no puedo interpretar. Bien, entonces de esta manera, acá tengo un ejemplo integrador que la idea era hacerlo
A las nenas desde bebé le cosen la colita. Ay, Dios. Bueno, a ver si... Bueno, ya está terminando la clase. Voy a detener la grabación.